Global Quality Hedge Fund es un fondo global concentrado de renta variable, que invierte únicamente en compañías extraordinarias, líderes en sus mercados de nicho, con fuertes ventajas competitivas y, sobre todo, con alto porcentaje de ingresos recurrentes, factor este último diferencial respecto a otros fondos de renta variable que invierten en todo tipo de negocios y sectores. Ingresos recurrentes significa que el beneficio y el flujo de caja de una empresa es mucho menos sensible al ciclo económico y, por tanto, es más previsible realizar estimaciones de valor intrínseco a futuro. Esto implica, por ejemplo, no invertir en sectores como materias primas o en negocios cíclicos. También buscamos otros atributos, como es una buena gestión del capital, una baja probabilidad de encontrarnos con red flags contables, que los intereses estén alineados con la dirección de las empresas, es decir, que exista un propietario de control, y preferiblemente nos gustan compañías pequeñas y medianas. Por último, quisiera añadir que hablamos recurrentemente con los directores generales de las empresas que tenemos en cartera. De modo complementario, el fondo utiliza estrategias de riesgo de cola o tail hedging como cobertura de la cartera de acciones cuando el ciclo económico entra en su fase de desaceleración, protegiendo así el capital del partícipe de grandes caídas como sucedió durante los años 2000 y 2008. Los ciclos económicos presentan una duración media de 5 a 10 años, y su interpretación reside en identificar cómo está creciendo la economía en relación a su crecimiento potencial. Para medir el ciclo económico, nosotros utilizamos el indicador adelantado de la US Conference Board, que fue inventado en el año 1947 a petición de un gobernador americano. Como vemos en el gráfico, el ciclo económico en Estados Unidos, medido a través del indicador adelantado de la US Conference Board en base interanual y media móvil de 3 meses, entró en su fase de desaceleración durante el último trimestre del año pasado. También en Europa, el pasado verano, los indicadores adelantados empezaron a apuntar en la misma dirección. ¿Pero qué sucede realmente en la fase de desaceleración del ciclo económico? Primero, el crecimiento de los beneficios empresariales está en máximos y eventualmente podrían empezar a desacelerarse. Segundo, los tipos de interés repuntan con fuerza y la curva de tipos podría estar invertida. Tercero, la inflación de activos se encuentra en máximos históricos y los precios de los activos empiezan a caer. Las acciones, los bonos, a esto le llamamos represión financiera. Cuarto, los bancos centrales empiezan a reducir la oferta de dinero y, por tanto, la liquidez en el sistema. Y quinto, los costes laborales repuntan con fuerza, por tanto, los márgenes empresariales a futuro podrían caer. En resumen, la fase 3 del ciclo económico es la más peligrosa para los inversores en acciones, porque es justamente cuando los mercados corrigen con fuerza los excesos pasados en términos de política monetaria. Y es donde la gente se pregunta, ¿por qué caen los precios de los activos financieros si la economía y los beneficios empresariales evolucionan bien? La duración media del ciclo de la deuda a largo plazo es de 50 a 75 años y está compuesta por los anteriores ciclos económicos o miniciclos. Durante esas etapas de expansión-recesión, los bancos centrales actúan de forma repetitiva. Primero, bajando los tipos de interés a cero y después, cuando no queda más remedio, imprimiendo dinero y, por tanto, aumentando la deuda. Durante el último siglo, la economía americana ha experimentado 2 ciclos de la deuda a largo plazo. El primero durante la burbuja de los años 20 y la posterior depresión de los años 30, y el segundo durante el boom del año 2000 y la crisis financiera del año 2008. Este aumento desproporcionado y sin pausa de la deuda termina provocando grandes burbujas, pero también grandes recesiones o depresiones que el inversor debería tener en cuenta. Como observamos en el gráfico, el nivel de deuda sobre PIB está cerca de 3 veces, nivel totalmente insostenible y máximo desde el año 1950, y aunque la deuda en sí misma no es un problema, sí lo es cuando se utiliza para financiar proyectos que no son rentables. Llegados a este punto, las medidas habituales de los bancos centrales, recordemos, reducción de tipos y compra de deuda, cada vez tienen menor efecto sobre la economía. Y es entonces cuando podemos afirmar que estamos próximos al final del ciclo de la deuda a largo plazo. Esta proximidad la podríamos medir como, primero, la distancia de los tipos de interés actuales hasta cero. Segundo, la capacidad de los bancos centrales para seguir expandiendo sus balances. Y tercero, la capacidad de que los precios de los activos financieros sigan subiendo. Creemos que hemos entrado en un periodo de crecimiento débil y de baja rentabilidad de activos, donde el objetivo debería ser mantener el crecimiento nominal de la economía por encima de los tipos de interés nominales. Pero el inversor debe ser consciente de que los riesgos a los que se enfrenta y no depender de la habilidad de los gobiernos y los bancos centrales en sus aplicaciones y ejecuciones de política monetaria y política fiscal.
Existe amplio consenso en que, a lo largo de la historia, las acciones son el activo más rentable, pero aún así encontramos periodos de tiempo donde una cartera de acciones requiere de protección para evitar fuertes pérdidas. En el gráfico observamos todas las caídas de máximo a mínimo superiores al 20% desde 1929 en el índice S&P, y la mayoría son casi siempre consecuencia de una recesión. Por tanto, tiene sentido introducir coberturas para proteger la cartera de acciones cuando exista cierta probabilidad de que la economía se pueda encaminar a una recesión. En Global Quality Hedge Fund implementamos una estrategia de riesgo de cola o tail hedging, estrategia inspirada en la que utiliza Mark Spitznagel, famoso inversor value americano. La diferencia principal radica en que Spitznagel utiliza el indicador CAPE o la Q de Tobin para medir la sobrevaloración del mercado. En cambio, nosotros utilizamos los indicadores adelantados de la US Conference Board que miden mucho mejor la evolución del ciclo económico. La estrategia consiste en la compra de opciones put muy fuera del dinero sobre subyacentes de renta variable, no para proteger una corrección, caída inferior al 20%, sino para proteger una gran caída consecuencia casi siempre de una recesión. Como el coste de las primas es reducido, estimamos entre el 1,5 y el 3% anual, si el mercado de acciones sigue subiendo, el fondo también lo hará. Dicho esto, si los indicadores adelantados vuelven a su fase de expansión, por ejemplo, consecuencia de que la Fed vuelva a implementar políticas monetarias expansivas, entonces cerraremos nuestra estrategia de riesgo de cola hasta que nuevamente los indicadores apunten a una nueva desaceleración. En Global Quality Hedge Fund, los inversores pueden seguir disfrutando de las subidas del mercado bursátil a través de una cartera de acciones extraordinaria y con fuerte componente de ingresos recurrentes. Pero a diferencia de un fondo puro de bolsa, cuenta con un seguro que debería de proteger al partícipe de una pérdida permanente de capital.